Estamos de vuelta con ustedes, nos quedamos hasta las 12 del mediodía y como anunciaba al inicio del programa, hoy tenemos un invitado con nosotros para hablar de la situación que estamos viviendo con los materiales de la construcción, también un poco con, sobre todo el cemento, ¿verdad? Y muchos temas más, así que ya tengo a mi invitado de hoy, lo tengo vía Zoom y quiero darle la bienvenida al señor Luis Lavigne, el presidente de la Cadimaco. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenos días, Florencia. Muchas gracias por la invitación. Luis, quiero hablar un poco de la situación actual del rubro, ¿verdad? De cómo está el mercado 2023, este primer trimestre que pasamos y cómo lo ven ustedes. Bueno, mira, te comento un poco, Florencia. Este año es un año un poco desafiante para nuestro rubro, teniendo en cuenta que estamos en año electoral. Históricamente los años electorales no han sido buenos para el comercio, especialmente para nuestro rubro. Y bueno, y atravesando un poco esa situación y también acompañado un poco de la situación que están viviendo las constructoras que operan con el Estado. Sabemos, ¿verdad? Ya hicieron declaraciones a la prensa también, otras cámaras también de nuestro rubro, ¿verdad? Como la Capaco, la Cavialpa, ¿verdad? Haciendo un poco alusión a las deudas que tiene el MOPC con ellas, ¿verdad? Eso nos afecta a nosotros de manera directa, ¿verdad? Porque son también clientes nuestros, y también un poco de manera indirecta, ya que siempre el sector de la construcción y toda esa plata que va destinada a estas obras constructoras tienen un impacto en la situación de mercado, en el circulante que hay en el comercio. Entonces, bueno, nos estamos un poquito viendo afectados por esa situación, ¿verdad? Pero independientemente, siguen los desarrollos del sector privado, ¿verdad? Que han sido un poco el soporte también de nuestro rubro en los últimos años, ¿verdad? Eh, Eso justamente lo comentaba también en otra nota que nos hacían en el diario. Nuestro sector viene hace varios años con varios desarrollos inmobiliarios, debido a que tenemos una población joven que va teniendo necesidad de ocupar nuevos espacios. Entonces, un poco nuestra ciudad ha crecido no solamente de manera horizontal, sino también vertical, con muchos edificios y muchas unidades para esta gente que va necesitando eso. Y bueno, eso hizo también dinamizar un poco nuestro rubro en los últimos tiempos. Luis, el sector verdad público, o por lo menos el MOPC, Hacienda había dicho que iban a desembolsar en partes. Finalmente no llegó ese desembolso. Hablando con las constructoras, vos también tenés muchos amigos constructores, queríamos saber si hay alguna novedad de este tema. Mira, te comento un poco, te quería también un poco hablar de nuestra cámara, ¿verdad? Y un poco después hacer referencia a tu consulta. Nuestra cámara es la Cadimaco, que es la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción, ¿verdad? Es una cámara que nosotros habíamos iniciado durante la pandemia en el año 2020, ¿verdad? Anteriormente había otra cámara de nuestro rubro que estaba inactiva, y bueno, vimos un poco la necesidad de trabajar en forma conjunta con las empresas colegas para poder solicitar intereses comunes. Y bueno, un poco en ese espíritu creamos la Cadimaco, ¿verdad? Empezamos con 16 empresas del departamento central, que son las empresas más tradicionales de nuestro rubro, y después fuimos incorporando más empresas del interior, ¿verdad? Tenemos una filial en Encarnación, también tenemos socios de Concepción, de Pedro Juan Caballero, de Ciudad del Este, ¿verdad? Un poco para darle representación a nuestra cámara a nivel país. Nuestra cámara es socia de la UIP, donde también ocupamos la mesa sectorial, donde están otras cámaras como la Capapo y la Cavialpa, donde un poco hacemos causa común para solicitar y exigir al gobierno ciertas cuestiones. Y bueno, un poco en ese espíritu te comento que tuvimos nuestra primera reunión de la Cadimaco este año, la semana pasada. Invitamos justamente al presidente de la Capaco, el ingeniero Daniel Díaz de Vivar, un poco preocupado por esta situación que están viviendo las constructoras, para que nos ponga un poco en contexto. Si bien no nos queremos incluir tanto en el tema, ¿verdad? Porque bueno, serían ellos los que tendrían que salir un poco a dar declaraciones y a explicar, pero sí nosotros dentro de la cadena lo sufrimos. Entonces bueno, queríamos un poco saber, y tenemos la información de que después de las elecciones probablemente
se puedan licitar nuevas obras. Si hoy uno ingresa al portal, ¿verdad?, que es público, va a encontrarse que no hay obras, no hay nuevas licitaciones, ¿verdad? Entonces está todo muy parado. Y bueno, tenemos la información de que luego de las elecciones se van a licitar algunas obras que ojalá pudieran traer un poco de dinamismo a nuestro sector, ¿verdad? Es un poco la situación actual que vivimos. Y sobre el cemento, por siempre, bueno, ahora con una nueva empresa, una nueva cementera, se cree que esto ya se normalizaría, pero el cemento es un gran problema para nuestro país, porque con todas estas obras siempre teníamos un faltante. Así mismo, Florencia, o sea que este es un tema de mucho interés para la gente, ¿verdad? La gente a la hora un poco de querer iniciar algún proyecto inmobiliario, lo primero que se fija es en los precios del cemento y ver un poco las proyecciones a futuro de este vital material para la construcción, ¿verdad? Entonces, bueno, te quiero un poco poner en contexto que estamos con una noticia positiva en el sector porque actualmente tenemos 3 fábricas que nos abastecen, dos del sector privado y una del sector público, que están abasteciendo el mercado. Justamente la otra vez me llamaron, ¿verdad?, un poco para ver sobre la situación, porque se está regulando un poco la importación. Nosotros estamos de acuerdo con esa regulación, porque acá el MIC, que es el ente regulador, tiene una misión clara, que es, en primer lugar, garantizar que haya el vital material y, por otro lado, también un poco proteger la industria nacional, ¿verdad? Entonces nosotros estamos de acuerdo con su política de regular un poco la importación, ya que actualmente tenemos 3 fábricas que abastecen de sobra al mercado, y no solamente abastecen de sobra, sino que están compitiendo entre sí, ¿verdad? Hay una competencia sana entre ellas que finalmente beneficia al consumidor final. Entonces, ante esta situación, nosotros vemos que no vamos a tener problema a futuro con este material, así que un poco también algo que la gente debería de saber, ¿verdad? Y tener tranquilidad a la hora de querer realizar alguna inversión en el sector. Luis, este tema es un tema futuro, sí, pero hoy se está hablando mucho de la construcción sustentable, de empezar a cambiar y ser más amigables con el medio ambiente. Sabemos que la construcción es una de las ramas que más daño le da al medio ambiente también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer con las solerías? ¿Se está previendo esto? Y mira, Florencia, con respecto a eso, todavía nos falta muchísimo para crecer. Justo comentaba también en otra nota. Si bien sí, ya hay algunos proyectos que tratan de incorporar un poco esa línea, ¿verdad? De ser amigable con el medio ambiente, de tratar de usar energía renovable y una serie de cuestiones. Creo que todavía nos falta mucho por replicar. En ese sentido, un poco tenemos todavía la cultura de ser muy tradicionalistas, ¿verdad? Incluso yo había traído con mi empresa algunos productos y me costó meter en el mercado, ¿verdad? Hay todavía como, nos falta crecer en ese punto, sobre todo tratar un poco de ver, de ir incorporando y de copiar modelos que se utilizan en otros países actualmente, ¿verdad? Claro, porque es un tema que siento que hay veces que no se sentaron, la redundancia, a hablar el tema de qué haríamos con las solerías, que son una de las que más contribuyen al daño del medio ambiente, qué haríamos con la gente que trabaja en las solerías, y otra vez cómo se capacita a los albañiles para pasar, como vos lo decías, uno de los productos que trajiste, o sea, que ya no es revolución, que es algo normal en el mundo. Desde los 70 en New York construyen edificios con los ladrillos de cemento. Entonces, ¿alguna vez se sentó el rubro a hablar esos 3 temas? ¿Qué vamos a hacer? Sí, o sea que es súper interesante lo que haces alusión, Florencia, realmente es una materia pendiente. Sabemos que es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en Tomatí tenemos una cantidad de productores de ladrillo y todos son muy pequeños, producen muy poca cantidad y está muy segmentado, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que arrancar por ahí, ofrecerle un poco a esta gente que pueda tener una fuente de trabajo alternativa a lo que están haciendo actualmente, ¿verdad?
y ver también un poco de atacar en la formación de los contratistas que tenemos en el sector, que son los que de repente tienen todavía, son un poco reacios a utilizar nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, un poco deberíamos ir atacando en ese frente también nosotros como cámara, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, es un gran desafío, pero también es una materia pendiente que tenemos nosotros como cámara. ¿Cómo están los precios del acero hoy? Sí, mira, te comento, nosotros tuvimos durante la pandemia, tuvimos una escasez muy grande a nivel mundial del acero, que hoy día, por suerte, está superada. Actualmente nosotros tenemos acero en el país, que una parte cubre una empresa privada, y el resto se importa. Y actualmente tenemos mejores precios, mucho mejores precios que lo que tuvimos durante la pandemia, donde tuvimos una escasez muy grande y hay disponibilidad del material. Así que en ese sentido también un poco yo creo que el inversor y el productor tienen que estar tranquilo, ¿verdad? Que a futuro vemos que no va a haber, por lo menos a corto plazo, inconveniente con el acero. A corto plazo, menos hablando 2023, no tanto futurología, pero lo máximo que nos puedas estirar, Luis, ¿todo tipo de material de la construcción va a sufrir alguna inflación? ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros también en Paraguay no teníamos inflación, hoy por hoy la estamos teniendo y muchos países de la región también están con el tema de la inflación. Otro de los temas es el dólar, que el dólar está como bajando y muchos proyectan de que el dólar volvería a bajar y que no sería la moneda más fuerte. Entonces, ¿cómo están ustedes viendo esto desde la Cámara y si hay algo que nos puedas contar sobre las variaciones de precio que podrían afectar a algunos materiales? Y mira, bueno, ahí empezaría un poco por lo que vos hacías referencia a cómo se comportaría el dólar durante este año. Ahí está atado el acero, ¿verdad? El acero en nuestro país se cotiza en dólares. Así que, bueno, en ese sentido tenemos tranquilidad porque sabemos que va a tener cierta estabilidad, ¿verdad? Incluso hay una tendencia a la baja. Entonces creemos que en el acero no tendríamos problema con los precios. Después es bueno también hacer referencia a que nosotros, todos nuestros productos están muy atados, como nosotros distribuimos, están atados al precio del gasoil. Hay que ver un poco cómo se comporta el precio del gasoil a lo largo del año. Tuvimos una pequeña mejora en el precio, por suerte, ¿verdad? Después de varias subidas consecutivas. Entonces creemos también que eso, sumado un poco al estar un poco retraído el mercado y que las empresas están, todas las empresas dedicadas a la venta de material de construcción en tu rubro están compitiendo muy fuerte, ¿verdad? Con muchas ofertas, tratando de tener algún diferenciador, ya que el mercado está un poco retraído, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones yo creo que finalmente favorecen al consumidor final y actualmente contamos con buenos precios y yo creo que esa va a ser la tendencia durante todo el 2023. Otro de los temas es la construcción. No sé en el 2023 si habría cambio de gobierno. ¿Creen ustedes que el sector privado va a seguir dinamizando la construcción? Sí, nosotros creemos que sí, ¿verdad? Haciendo un poco un repaso de todo lo que vivimos estos últimos años en la construcción, más allá de estas pequeñas fluctuaciones, como serían el 2023, ¿verdad? Año electoral, donde obviamente sabemos que va a ser difícil, pero si hacemos un análisis de los últimos 10, 12 años, el sector de la construcción no ha parado de crecer, ¿verdad? Y el sector privado va a seguir creciendo, ¿verdad? Sabemos la demanda habitacional que hay, sobre todo en la clase media, en la clase baja. Los desarrolladores han evolucionado muchísimo, hacen estudios de mercado, ven qué tipo de unidades son las que se comercializan más actualmente, a lo mejor unidades más pequeñas, con menos metros cuadrados, más accesibles. Ven también los instrumentos que ofrecen el sector bancario, AFD, que estén dentro de esos rangos. Entonces, hoy día es muy fácil de repente para la gente que trabaja, bueno, ver en qué segmento podría entrar y ver qué mecanismo de financiación obtendría. Y bueno, entonces como que está bien explotada esa industria, muy potenciada, ¿verdad? Incluso con mucha gente en el sector inmobiliario que comercializa estas unidades, varias franquicias de otros países que han venido a formar a esta gente. Hoy día encontramos muchísima gente que se dedica
al sector inmobiliario y muy bien preparada, ¿verdad? Entonces, creo que ahí toda esa industria de la construcción ha dado pasos gigantescos en los últimos años y hoy está como que bien madura, bien desarrollada y nosotros creemos que eso sí va, esa tendencia sí no va a parar y va a continuar en un país donde estamos en constante desarrollo, ¿verdad? Luis, desde Medellín. Conocimiento te lo consulto. Los candidatos más fuertes a la presidencia se juntaron con ustedes, con la Cámara. Sé que con la Capadei se juntó Efraín. Bueno, Santiago tiene un poco más de afinidad con la Capadei, pero no quisiera saber si se juntaron con ustedes o tienen planeado juntarse. Sí, oficialmente no, pero sí tuvimos conversación con los sectores políticos. Evidentemente le trasladamos un poco las inquietudes que tenemos en nuestro rubro. Hubo una apertura incluso ya hace bastante tiempo cuando estaban preparando un poco su plan de gobierno. Ellos ya se acercaron a las diferentes cámaras para saber un poco cuáles eran nuestras necesidades, cuáles eran nuestras inquietudes, que nosotros le pedíamos al gobierno. En ese sentido, mira, de parte de todos los candidatos hubo un acercamiento, así que eso es bueno también destacar, ¿verdad? Que te hagan también partícipe. Y bueno, nosotros siempre cuidando un poco, sobre todo no estar a favor ni inclinarnos por ningún candidato. Como Cámara necesitamos ser independientes. Entonces, pero sí le hicimos llegar a todos los candidatos que contactaron con nosotros nuestras inquietudes del rubro. Que ojalá también luego suba quien suba, ¿verdad? Las inquietudes y las resoluciones que habrán dicho para lo mismo se cumplan, porque hay veces que uno quedó en esa promesa y bueno, y no se dan cuenta que el rubro de la construcción también dinamizó y sigue dinamizando el país. Eso es una de las fuerzas máximas, no solamente el agro, sino también la construcción. Totalmente, totalmente. Y bueno, y siempre tiene una apertura para con nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos, nos corresponde un poco conversar siempre con el viceministro, que siempre nos recibe, nos escucha y vamos viendo un poco también las cuestiones que competen a nuestra Cámara, ¿verdad? Y bueno, esperemos que eso siga con el siguiente gobierno y que podamos tener siempre esa apertura, por lo menos en el diálogo, como para poder ir construyendo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Luis, te agradezco todos los minutos que nos has regalado y bueno, y no olvidar también, Luis, a Concasa, ¿verdad? Que si bien te llamamos como en este momento como presidente de la Cámara, bueno, no olvidar que sos el presidente también, bueno, el director de Concasa y que tienen todo para la construcción. Agradezco un poco, Florencia, también que menciones eso y bueno, así como te comentaba, estamos con muchísimas ofertas, así que bueno, pueden buscarnos en las redes con casa y contactar con nosotros que tratamos de siempre de tener el diferenciador, de tener una buena atención al cliente y tener buenos precios y poder brindarle el mejor servicio. Así que también aprovecho el espacio un poco para invitarle a todos esos que desean invertir en la construcción, que busquen con casa y que se contacten con nosotros. Y muchísimas gracias, al contrario, yo soy el agradecido, Florencia, por el espacio que siempre nos das y a las órdenes para lo que podamos sumar o las consultas que tengan siempre. Vamos a ver, Luis, acá te apreciamos. Así que esta es tu casa también. Vení cuando quieras y bueno, que tengas una semana hermosa. Ya la iniciamos. Gracias, Florencia, igualmente. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahora sí, nosotros nos vamos a ir con una cápsula de Corar y nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana. Que tengan una linda semana. Chau, chau. Hola, soy Diego, soy líder del equipo comercial del Grupo Corar International Paraguay. Hoy te quiero contar por qué somos una excelente opción a la hora de invertir en inmuebles. 1. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite poder asesorarte con propiedad para brindarte exactamente eso que estás necesitando. 2. Somos una empresa que recientemente ingresó a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay. Esto nos da una mayor transparencia y solidez cuando de solvencia económica se trata. 3. Nuestro departamento van desde $33.000, un ticket que realmente te brinda un margen interesante de rendimiento. Te esperamos en nuestras oficinas corporativas para asesorarte y lograr que tus rendimientos superen tus expectativas. Invertí seguro, invertí rentable, invertí Corar.